El silencio del apartamento en la calle Ferraz era una sinfonía de objetos inmóviles y recuerdos sedimentados. Julián Valcárcel, catedrático jubilado de Historia del Arte, 72 años de erudición y una viudez reciente que pesaba como el plomo de una vidriera gótica, deambulaba por sus estancias como un fantasma erudito. Cada libro en los anaqueles, cada fotografía sobre el aparador, era un eco de Elena, su esposa durante 47 años, cuyo aliento aún parecía flotar en el aire viciado de la mañana madrileña. El sol de finales de octubre se filtraba tímido por los ventanales, dibujando rectángulos luminosos sobre la alfombra persa que Elena había escogido con tanto esmero. Era un sol pálido, como la propia esperanza de Julián. Su hija Amelia, abogada de verbo rápido y corazón pragmático, lo llamaba cada 2 días desde Barcelona. ¿Has comido bien, papá? ¿Saliste a pasear? Preguntas que Julián respondía con monosílabos afirmativos, omitiendo la desgana con la que apenas probaba bocado o los paseos que se limitaban a la panadería de la esquina. David, su hijo ingeniero en Alemania, era más esporádico, sus llamadas cargadas de una eficiencia afectuosa que, sin embargo, no lograba calentar el alma encogida de su padre. La soledad, pensaba Julián, era un animal astuto que se disfrazaba de rutina. Aquella tarde, mientras revisaba sin demasiado interés la bandeja de entrada de Ars Mundi, una vetusta red social para amantes del arte a la que se había unido por insistencia de un colega años atrás, un nombre desconocido captó su atención. Isabella Rossi. Una solicitud de amistad. El perfil mostraba a una mujer de sonrisa enigmática y mirada inteligente, enmarcada por el Ponte Vecchio de Florencia. La biografía, escueta pero sugerente, la describía como galerista de arte. Alma florentina, corazón barcelonés, buscando la belleza en el caos del mundo. Julián, que siempre había desconfiado de la superficialidad de las redes, sintió una punzada de curiosidad. Quizás fuera la mención a Florencia, ciudad que él y Elena habían amado profundamente. O tal vez, simplemente, era el tedio. Aceptó. Pocas horas después llegó el primer mensaje. Estimado Julián Valcárcel, he leído con fascinación un antiguo ensayo suyo sobre la perspectiva en Uxello que encontré en los archivos de Ars Mundi. Una mente brillante. Sería un honor conversar con usted, Isabella. Julián se irguió en su butaca de cuero. Uxello. Hacía años que nadie le mencionaba su trabajo sobre Uxello con tanto entusiasmo. Releyó el mensaje, una calidez insospechada extendiéndose por su pecho. Tecleó una respuesta mesurada, agradeciendo el cumplido e invitándolo a compartir sus impresiones. La conversación, a partir de ese instante, fluyó con la naturalidad de un río encontrando su cauce. Isabella conocía a los maestros del Quattrocento, citaba a Vasari, debatía sobre la influencia de Masaccio con una pasión que Julián creía extinta en el mundo. Por primera vez en muchos meses, el silencio del apartamento no le pareció tan opresivo. La luz del monitor era un faro en su penumbra. Las semanas que siguieron transformaron la existencia de Julián. Las conversaciones con Isabella se convirtieron en el eje de sus días. Descubrió que ella también era viuda. Su marido, un reputado coleccionista de arte suizo, había fallecido hacía unos años, dejándola al frente de una pequeña pero selecta galería en el barrio del Born de Barcelona, Galleria Rossi, y con un palazzo familiar cerca de Florencia que visitaba siempre que podía. Compartían un duelo similar, una comprensión tácita que trascendía las palabras. Julián se encontró hablándole de Elena, de sus viajes, de sus sueños truncados, y ella escuchaba con una empatía que lo conmovía profundamente. «Siento tu pérdida como si fuera mía, Julián», le escribió una noche. «El arte nos consuela, ¿verdad? Es el único amor que nunca nos traiciona del todo». Isabella era un torrente de cultura y sensibilidad. Le enviaba fotografías de exposiciones a las que asistía, reproducciones de obras poco conocidas que creía que le interesarían, enlaces a conciertos de música barroca que podía escuchar online. Julián, a su vez, desempolvó sus viejos apuntes, sus fotografías de viajes académicos y compartió con ella anécdotas de su carrera, sintiéndose de nuevo aquel profesor vital y respetado que había sido. Su mente, aletargada por el duelo y la jubilación, se desperezaba, ágil y curiosa. Amelia notó el cambio durante sus llamadas. «¿Estás más animado, papá? ¿Alguna novedad?» Julián mencionaba de pasada a una amiga italiana, una colega galerista con la que intercambió opiniones sobre arte. Omitía la intensidad de la relación, la frecuencia casi febril de sus mensajes,
el ligero temblor en sus manos cuando aparecía una notificación con el nombre de Isabella. Era su secreto, un jardín privado que regaba con ilusión. Ricardo Jiménez, su viejo amigo y compañero de departamento en la Complutense, también percibió la diferencia durante sus cafés semanales en el Comercial. «Te veo más contento, Julián. ¿Hay alguna exposición interesante que se me haya pasado?» Julián sonreía enigmáticamente y desviaba la conversación. No quería compartir a Isabella, no todavía. Era demasiado preciosa, demasiado suya. Un día, Isabella le propuso una videollamada. Julián sintió un nudo de nerviosismo y expectación. Se arregló el cabello, se puso la camisa que Elena decía que le sentaba mejor. La conexión fue, como Isabella había advertido, un poco caprichosa desde el palazzo. Su imagen aparecía algo borrosa, la luz tenue, pero su voz era cálida, melodiosa, con un ligero acento italiano que a Julián le pareció encantador. Hablaron de un fresco de Ghirlandaio que ambos admiraban. La conversación fue breve, interrumpida por problemas técnicos, pero dejó a Julián con una sensación de euforia. Era real. Isabella era real. Poco después comenzaron los problemas de Isabella. Una tarde su mensaje era diferente, teñido de angustia. «Julián, querido, ha surgido un imprevisto terrible. Una obra que tenía en consigna, un pequeño óleo de Fortuny, necesita una restauración urgente para un cliente importante. El restaurador me pide un adelanto que ahora mismo, con una inversión fuerte que he hecho en una feria de arte en Basilea, no puedo afrontar. Son apenas 1.000 euros, pero si no lo hago, perderé al cliente y mi reputación se verá afectada». Julián sintió una punzada de preocupación por ella. 1.000 euros. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante para su pensión. Recordó la empatía de Isabella, sus palabras de consuelo. Ella lo necesitaba. «No te preocupes, Isabella», tecleó con rapidez. «Yo te ayudaré. Considera esto un préstamo entre amigos. Envíame los detalles». La gratitud de Isabella fue abrumadora. «Eres mi ángel, Julián. Te lo devolveré en cuanto cierre la venta de una escultura la próxima semana, te lo juro». El dinero, por supuesto, no fue devuelto la semana siguiente. Surgió una complicación con la venta de la escultura. El comprador se había echado atrás, pero había otro interesado, un coleccionista americano muy exigente, que requería unos informes periciales adicionales. «Es una oportunidad de oro, Julián», explicaba Isabella en un largo mensaje de voz, su tono una mezcla de excitación y ansiedad. «Pero los informes cuestan 2.500 euros. Si esto sale bien, no solo te devolveré lo tuyo, sino que podríamos incluso pensar en alguna pequeña inversión conjunta. Siempre he admirado tu ojo clínico». Julián frunció el ceño. La cantidad era mayor. Recordó la advertencia genérica de Amelia sobre las estafas en Internet, una conversación que habían tenido meses atrás a raíz de una noticia en televisión. Pero esto era diferente. Esto era Isabella. Su Isabella, la mujer culta y sensible que compartía su amor por el Renacimiento. Descartó la duda como una traición. Hizo la transferencia. Amelia lo llamó ese fin de semana. «¿Todo bien, papá? Te noto algo distraído». «Sí, hija, todo perfecto. Solo un poco ocupado con unas lecturas». Mintió y el peso de la mentira le resultó incómodo. «Bueno, la semana que viene tengo que ir a Madrid para una reunión. Podríamos cenar el martes, ¿te parece?» Julián sintió un pequeño pánico. No quería que Amelia lo interrogara, que viera en sus ojos la preocupación que empezaba a anidar en él, a pesar de sus esfuerzos por negarla. «El martes, creo que tengo un compromiso con Ricardo. Quizás el miércoles». La espiral de solicitudes continuó. Un problema con aduanas para una pieza importada de Francia, 1.800 euros. Una oportunidad única e irrepetible para adquirir unos bocetos de madrazo a un precio de ganga antes de una subasta, 3.200 euros. Cada petición venía acompañada de promesas de una inminente bonanza, de un futuro compartido donde el arte y la prosperidad irían de la mano. Julián, cada vez más aislado en su relación simbiótica con Isabella, comenzó a retirar cantidades significativas de sus ahorros de jubilación, aquellos que él y Elena habían acumulado con tanto esfuerzo. Se decía a sí mismo que eran inversiones, que Isabella era una experta y que pronto vería los frutos. Pero una voz fría en su interior, cada vez menos audible, le susurraba que algo no encajaba. La visita de Amelia fue tensa. Ella notó la palidez de su padre, sus ojos esquivos.
Mientras Julián preparaba café en la cocina, Amelia, con una creciente sensación de alarma, echó un vistazo discreto a los papeles que había sobre el escritorio de su padre en el salón. Un extracto bancario reciente captó su atención. Varias transferencias de cantidades importantes a un beneficiario desconocido. El corazón le dio un vuelco. Papá, comenzó con cautela cuando Julián regresó con el café. ¿Está todo bien con tus finanzas? He visto unos movimientos extraños en tu cuenta. Julián se puso rígido. ¿Qué hacías mirando mis papeles? Estaban a la vista y me preocupo por ti. Esas transferencias, ¿a quién le estás enviando tanto dinero? La defensiva de Julián fue inmediata y feroz. No es asunto tuyo. Son mis ahorros y sé muy bien lo que hago. Es una inversión, una oportunidad excelente que una persona de total confianza me ha ofrecido. ¿Una persona de confianza? ¿Esa amiga italiana de la que apenas me hablas? Papá, por favor, esto no suena bien. Hay muchas estafas. Basta, Amelia. La voz de Julián tembló de ira y de un miedo que no quería reconocer. Isabella es una mujer honorable y una experta en arte. Tú no la conoces, no entiendes nada. Te prohíbo que te metas en mis asuntos y que hables así de ella. Amelia lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y frustración. Solo intento protegerte, papá. No necesito tu protección, replicó él, desviando la mirada. Estoy perfectamente. La cena fue un suplicio de silencios y frases cortadas. Amelia regresó a Barcelona al día siguiente con el corazón encogido. Sabía que su padre estaba en problemas, pero él había levantado un muro infranqueable. Current Pat Characters, 396. Total Characters, 142. Tras la partida de Amelia, Julián se sintió extrañamente liberado y al mismo tiempo más solo que nunca. La confrontación lo había dejado exhausto. Se refugió en las palabras de Isabella, quien, al enterarse veladamente del malentendido con su hija, se mostró sumamente comprensiva. Ah, Julián, a veces los hijos, en su afán por protegernos, no comprenden las conexiones profundas del alma. No te preocupes, mi amor. Pronto, cuando todo esto florezca, Amelia verá lo equivocada que estaba. Mi amor. Era la primera vez que usaba esa palabra. El corazón de Julián dio un vuelco. La duda que Amelia había sembrado se desvaneció, reemplazada por una oleada de ternura y lealtad hacia esa mujer que parecía entenderlo tan íntimamente. Sin embargo, las palabras de Amelia, como una gota persistente, habían comenzado a erosionar la base de su confianza ciega. A pesar de sí mismo, Julián empezó a notar pequeños detalles, minúsculas incongruencias en las historias de Isabella. Una fecha que no cuadraba en uno de sus relatos sobre una exposición en el Palazzo Pitti, una referencia a un artista contemporáneo que parecía extrañamente fuera de lugar, viniendo de una experta en el Renacimiento. Eran nimiedades, quizás malinterpretaciones suyas. Pero estaban ahí, como pequeñas piedras en el zapato. Una tarde, mientras Isabella le contaba con entusiasmo sobre una oportunidad increíble para adquirir a bajo coste parte de una biblioteca de un conde italiano arruinado. Incunables, Julián, auténticos tesoros. Mencionó de pasada el nombre de una pequeña iglesia en Siena, donde supuestamente había visto un fresco poco conocido de Simone Martini. Julián, un experto en Martini, sabía que no existía tal fresco en esa iglesia. Una simple confusión, se dijo. Isabella viajaba mucho, veía infinidad de obras. 하지만 그녀는 그 모든 것을 극복하고 결국에는 자기 자신과 세상을 향한 깊은 사랑과 이해에 도달했다. 그녀의 이야기는 우리에게 진정한 용기가 무엇인지, 그리고 절망 속에서도 어떻게 희망을 찾아 피워낼 수 있는지를 가르쳐준다. 어쩌면 박복래 할머니의 수상한 로맨스는 실패로 끝난 허무한 꿈이 아니었을지도 모른다. 그것은 그녀를 더욱 강하고 지혜로운 사람으로 성장시킨 값비싼 수업료였으며 동시에 그녀의 남은 삶을 더욱 의미 있고 풍요롭게 만들어준 소중한 계기였을 것이다. 그리고 그 이야기는 이제 우리들 가슴속에 남아 영원히 빛나는 하나의 작은 별이 되었다. 외롭고 힘든 세상의 길을 걸어가는 모든 이들에게 따뜻한 위로와 잔잔한 용기를 건네주는 그런 아름다운 별 말이다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 계절은 어김없이 순환했고 시간은 또다시 흘러갔다. 지민은 이제 중견 작가가 되어 있었고 그녀의 아들 민준이는 늠름한 청년으로 자라 사회에 첫 발을 내디딜 준비를 하고 있었다. 박복래 할머니가 세상을 떠난 지도 어느덧 10여 년이 훌쩍 지났지만 할머니의 존재는 여전히 가족들의 마음속에 선명하게 남아있었다. 민주는 어릴 적 할머니 무릎에 앉아 듣던
용감한 할머니. 이야기를 잊지 않고 있었다. 그는 할머니의 삶과 지민의 작품에 큰 감명을 받아 사회복지학을 전공했고 특히 노인 문제와 디지털 소외계층 지원에 깊은 관심을 갖게 되었다. 그는 졸업 후 할머니의 이름을 딴 작은 비영리 단체를 설립하여 노년층을 위한 디지털 문해 교육 및 금융사기 예방 활동을 시작할 계획을 세우고 있었다. 어느 주말 민주는 지민과 함께 할머니의 산소를 찾았다. 가을 햇살이 따사롭게 내리쬐는 산소 주변은 평화롭고 고요했다. 할머니가 생전에 좋아했던 국화꽃 한 다발을 바치고 두 사람은 나란히 감나무 아래 앉았다. 엄마, 저 얼마 전에 할머니 꿈을 꿨어요. La cuota de inscripción vence esta semana. Si no participamos, perderemos la oportunidad de vender varias piezas clave que nos permitirían recuperar con creces todas nuestras inversiones. Y, por fin, mi amor, empezar a planificar nuestro futuro juntos. He pensado incluso en abrir una pequeña sucursal de la galería en Madrid, cerca de ti. La promesa de un futuro juntos, la visión de una vida compartida rodeados de arte y afecto, era un bálsamo para el alma solitaria de Julián. Pero 10.000 euros. Era una suma considerable, incluso para sus ahorros ya mermados, y las dudas ahora eran más difíciles de acallar. Isabella querida comenzó a teclear, borrando y reescribiendo la frase varias veces. Es una cantidad muy importante. Necesitaría alguna garantía, alguna prueba más tangible de estas operaciones. La respuesta de Isabella fue rápida, y por primera vez notó un filo en su tono habitualmente meloso. ¿Garantías, Julián? Después de todo lo que hemos compartido, ¿acaso dudas de mi palabra, de mi amor por ti? Creí que confiabas en mí. Me duele profundamente tu desconfianza. Si no puedes apoyarme en esto, quizás esto nuestro no es lo que yo pensaba. El chantaje emocional fue como un golpe. El miedo a perderla, a volver a la soledad absoluta, luchó ferozmente contra su creciente raciocinio. Julián pasó la noche en un tormento. Releía los mensajes de Isabella, buscando en ellos la calidez y la sinceridad que tanto lo habían cautivado. Pero ahora, bajo la lupa de la sospecha, muchas de sus frases sonaban ensayadas, sus halagos calculados. La imagen de su rostro en las videollamadas, siempre envuelta en una favorecedora penumbra, le pareció de pronto una puesta en escena. ¿Y si Amelia tenía razón? ¿Y si todo era una farsa elaborada, un engaño cruel? La idea era tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla. Significaba que no solo había perdido una parte considerable de sus ahorros, sino que también había sido un necio, un viejo sentimental engañado en su momento de mayor vulnerabilidad. Su orgullo de intelectual, su imagen de hombre sagaz, se desmoronaban. Al amanecer tomó una decisión. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que silenciara sus dudas o las confirmara de una vez por todas. Recordó que Isabella le había mencionado hacía tiempo el nombre de un supuesto restaurador con el que trabajaba en Barcelona, un tal Signor Antonio Moretti. Le había dado incluso el nombre de su taller, Restauri d'Arte Moretti, en el Barri Gòtic. Con manos temblorosas, Julián buscó en Internet. Encontró un pequeño taller con un nombre similar, pero no exacto. Decidió llamar. Un hombre con voz áspera respondió en catalán. Julián, farfullando una excusa sobre una consulta para restaurar un pequeño cuadro familiar, preguntó si conocía a una galerista llamada Isabella Rossi. ¿Isabella Rossi?, repitió el hombre. No me suena. ¿De qué galería dice que es? Julián titubeó. Gallería Rossi, creo. Mire, señor, aquí conozco a casi todos los galeristas que trabajan con restauración en la zona. Ese nombre no me dice nada, y menos una Gallería Rossi importante. Estará equivocado. Colgó. El teléfono pareció pesar 1 tonelada en su mano. El siguiente paso fue más doloroso. Buscó las fotografías que Isabella le había enviado, aquellas donde aparecía en supuestas inauguraciones, en su galería, en su palazzo florentino. Abrió un buscador de imágenes inverso. Subió una de las fotos más nítidas de Isabella, sonriendo ante un cuadro abstracto. Los resultados tardaron unos segundos en aparecer. La fotografía pertenecía al blog de una arquitecta danesa, tomada durante una visita a la Bienal de Venecia hacía 5 años. No había rastro de Isabella Rossi. Probó con otra imagen. Isabella posando elegantemente en lo que supuestamente era el patio de su palazzo. La imagen original era de una villa de alquiler de lujo en la Toscana, disponible en varias webs de viajes. Cada clic era un mazazo. La mujer con la que había compartido sus secretos más íntimos, sus esperanzas más frágiles, no existía.
Era un collage de imágenes robadas, una ficción construida para seducirlo y desplumarlo. El amor, la comprensión, la admiración intelectual, todo una mentira. La rabia lo invadió primero, una oleada hirviente que le hizo querer destrozar el ordenador. Luego vino la vergüenza, tan profunda y paralizante que apenas podía respirar. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan increíblemente estúpido? Él, Julián Valcárcel, catedrático experto en discernir lo auténtico de lo falso en el arte, había caído en la trampa más burda. Isabella, o quienquiera que fuese, seguía enviando mensajes, ahora más insistentes, preguntando por los 10.000 euros, alternando promesas de amor eterno, con veladas amenazas de que su falta de fe estaba arruinando su única oportunidad. Isabella, o quienquiera que fuese, seguía enviando mensajes, ahora más insistentes, preguntando por los 10.000 euros, alternando promesas de amor eterno con veladas amenazas de que su falta de fe estaba arruinando su única. Julián los leía con una náusea creciente. Cada palabra de afecto era ahora una burla. Finalmente se decidió. No por confrontarla, sabía que sería inútil, una pérdida de energía ante un fantasma, sino por sí mismo, por la poca dignidad que le quedaba. Tecleó su último mensaje a Isabella Rossi, breve y definitivo. He descubierto tu engaño. No recibirás ni un céntimo más. Adiós. Envió el mensaje y, sin esperar respuesta, bloqueó el perfil y eliminó todas sus conversaciones. El silencio que siguió ya no era el de la soledad acompañada de esperanza, sino el silencio árido de la desolación. La comida que Amelia le había dejado preparada en el congelador permanecía intacta. El apartamento, antes su refugio intelectual, se había convertido en la escena de su humillación. Cada libro sobre arte, cada reproducción en la pared, parecía mirarlo con reproche. Había perdido cerca de 20.000 euros, una suma que representaba una parte importante de la seguridad que él y Elena habían construido. Pero la pérdida económica, siendo grave, palidecía ante la herida narcisista, la sensación de haber sido despojado de su criterio, de su inteligencia. Fue una llamada insistente de Ricardo lo que finalmente lo sacó de su letargo. «Julián, ¿estás bien? Llevo llamándote 3 días. Amelia también está preocupada, me ha contactado. Dice que no respondes». La voz de su amigo, genuinamente alarmada, atravesó la niebla de su miseria. Estoy bien, Ricardo, solo un poco indispuesto». «Indispuesto no suena a ti, Julián. Voy para tu casa». Ricardo llegó media hora después, encontrando a un Julián demacrado, con la barba de varios días y la mirada perdida. Sin hacer preguntas, preparó un café cargado y se sentó frente a él en la butaca que solía ocupar Elena. «Ahora cuéntamelo», dijo con suavidad. «Sea lo que sea, estoy aquí». Y Julián, por primera vez, se derrumbó. Con la voz entrecortada por sollozos que no sabía que albergaba, le contó a su amigo la historia completa de Isabella Rossi, desde los primeros mensajes seductores hasta el amargo descubrimiento de la farsa. No omitió detalle, ni siquiera los más humillantes. Ricardo escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la compasión y finalmente a una serena indignación. Cuando Julián terminó, exhausto y vacío, Ricardo puso una mano sobre su hombro. «No eres el primero al que le pasa esto, Julián, ni serás el último. Estos criminales son expertos en manipular las emociones, en encontrar las grietas en el alma de la gente. No es tu culpa». 박서연은 희미하게 미소를 지었다. 삭막한 일상에 날아든 작은 해프닝이 싫지 않았다. 그녀는 잠시 망설이다 다시 답장을 쳤다. «박서연이라고 합니다. 괜찮습니다. 살다 보면 그럴 수도 있지요». 그렇게 시작된 대화는 뜻밖에도 계속 이어졌다. 이로운이라고 자신을 소개한 남자는 자신이 홍콩에서 금융 전문가로 일하고 있으며 존경하던 은사님께 연락드리려다 실수했다고 거듭 사과했다. 그러면서도 그는 박서연의 이야기에 귀를 기울였고 그녀의 오랜 교직 경험과 지혜를 칭찬했다. 그의 메시지는 언제나 깍듯했고 다정했으며 때로는 유머러스했다. «선생님 말씀을 듣고 있으니 돌아가신 저희 어머니 생각이 많이 납니다. 저희 어머니도 참 현명하고 따뜻한 분이셨거든요. 선생님처럼 오랜 세월 한 길을 걸어오신 분들을 보면 존경심이 절로 듭니다. 요즘 젊은 사람들은 배우고 본받아야 할 점이 참 많습니다». 박서연은 수십 년 만에 누군가에게 이토록 진심 어린 존중과 관심을 받는다는 사실에 가슴이 두근거렸다. 아들 지우는 착하지만 바쁜 이민 생활에 지쳐 어머니의 지난 세월이나 깊은 속내를 헤아릴 여유가 없었다.
경로당 친구들은 좋은 사람들이었지만 대화는 주로 건강이나 자식 자랑, 텔레비전 드라마 이야기에서 맴돌았다. 이로운은 달랐다. 그는 박서연이라는 한 사람의 인생 전체를 궁금해했고 그녀의 생각과 경험을 높이 평가해 주었다. 어느덧 카카오톡 메시지를 확인하는 것은 박서연의 가장 중요한 일과가 되었다. 아침에 눈을 뜨면 그의 안부 인사가 와 있었고 저녁이면 하루 일과를 나누며 잠이 들었다. 그는 홍콩의 야경 사진을 보내주기도 하고 자신이 읽고 감명받았다는 책 구절을 공유하기도 했다. 박서연은 그의 메시지를 읽으며 웃었고 답장을 보내며 설렜다. 외로움이라는 잿빛 풍경에 이로운이라는 존재는 선명한 색채를 더해주었다. 서연 씨, 요즘 얼굴이 환해졌네. 무슨 좋은 일 있어? 경로당에서 김정숙 여사가 눈을 반짝이며 물었다. No hubo reproches. Solo una tristeza compartida y una inmediata oferta de ayuda. Amelia viajó a Madrid al día siguiente. Juntos recopilaron toda la información que Julián había guardado. Los mensajes, los datos de las transferencias, las pocas imágenes del perfil de Isabella. Acudieron a la comisaría del Distrito Centro. La inspectora Laura Perea, una mujer joven de mirada eficiente y trato correcto pero distante, escuchó el relato de Julián con paciencia profesional. Tomó notas, hizo preguntas concisas. Les explicó, sin rodeos, la complejidad de estos casos de estafa internacional, la dificultad de rastrear el dinero una vez que salía del país, la improbabilidad de identificar a los verdaderos culpables detrás de los perfiles falsos. Haremos todo lo posible, señor Valcárcel, dijo al final, entregándoles una copia de la denuncia. Pero debo ser honesta, las posibilidades de recuperar su dinero son muy remotas. Julián asintió. No es para un milagro. Pero al salir de la comisaría, a pesar de la desolación, sintió un extraño alivio. Había dado un paso. Había dejado de ser una víctima pasiva. Amelia se quedó con él unos días. Con una delicadeza que Julián no siempre le había reconocido, lo ayudó a poner un poco de orden en su vida y en sus finanzas. Hablaron mucho, no solo de la estafa, sino de Elena, de sus recuerdos, de los miedos de Julián ante el futuro. La crisis, paradójicamente, los había unido. Amelia regresó a Barcelona, pero esta vez las llamadas de Julián fueron más frecuentes, más sinceras. Los meses siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. El dolor de la traición persistía, agudo a veces, sobre todo por las noches, cuando el silencio del apartamento se volvía acusador. Pero Julián ya no se permitía hundirse en la autocompasión. Siguiendo el consejo de Ricardo, se unió a un club de lectura en la biblioteca de su barrio. Al principio le costó interactuar, se sentía observado, juzgado, aunque nadie allí conocía su historia. Pero poco a poco, la pasión por la literatura, el debate intelectual con otras personas, comenzó a reavivar su antiguo entusiasmo. Incluso se atrevió a escribir, no un tratado académico, sino reflexiones personales sobre el arte, la soledad en la vejez, la fragilidad de la confianza en un mundo hiperconectado. Era una forma de terapia, de ordenar sus pensamientos y emociones. Un día Ricardo leyó uno de sus textos, uno particularmente conmovedor sobre la belleza efímera de un fresco de Fra Angelico y cómo el anhelo de permanencia nos hace vulnerables. «Deberías publicar esto, Julián», le dijo Ricardo. «Tienes mucho que decir, y lo dices muy bien. Quizás podrías ayudar a otros que han pasado por experiencias similares o que están en riesgo». Julián sonrió con timidez. La idea le pareció audaz, pero no la descartó. Una tarde, varios meses después de la denuncia, recibió una llamada de la inspectora Perea. Le informó, con la misma profesionalidad distante, que habían detectado una red de estafadores que operaba desde el extranjero utilizando un modus operandi similar al que él había sufrido. Habían conseguido bloquear algunas cuentas, pero el rastro de su dinero específico se había perdido en una maraña de transacciones internacionales. No había buenas noticias sobre la recuperación, pero al menos se estaban tomando medidas contra estos grupos. Julián agradeció la información. No esperaba más. La herida económica seguía ahí. Había tenido que ajustar su nivel de vida, renunciar a algunos caprichos, como renovar su vieja colección de música clásica o hacer aquel viaje a Sicilia que había planeado con Elena. Pero descubrió con sorpresa que esas pérdidas materiales eran soportables. Lo que realmente importaba era la reconstrucción de su autoestima, la recuperación de su capacidad para confiar, aunque ahora con una cautela mucho mayor. Volvió a visitar los museos, el Prado, el Thyssen.
Se plantaba durante largos minutos ante sus obras favoritas, pero ahora las miraba con otros ojos. Veía la técnica, la composición, la historia, pero también la vulnerabilidad del artista, la búsqueda de trascendencia, el anhelo de conexión que subyacía en cada pincelada. Y en esa contemplación encontraba una extraña forma de consuelo, una conexión con algo más grande que su propia y dolorosa experiencia. Una mañana de primavera, mientras paseaba por el retiro, vio a un grupo de jubilados jugando a la petanca. Se detuvo a observar las risas, las bromas, la camaradería sencilla. Recordó la invitación de Ricardo para unirse a su grupo de senderismo para mayores. Quizás era el momento. El fantasma de Isabella Rossi no había desaparecido por completo. A veces, su recuerdo volvía como una punzada amarga, pero ya no dominaba sus pensamientos. Julián Valcárcel había sido víctima de un engaño cruel, pero no se había dejado destruir. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, con las cicatrices de la batalla, pero con una nueva comprensión de su propia fortaleza y de la complejidad del corazón humano, capaz de la más sublime creación artística y de la más abyecta traición. En su biblioteca seguía habiendo un silencio. Pero ahora era un silencio acompañado no de la ausencia de Helena o la voz seductora de una impostora, sino del murmullo de sus propios pensamientos, más sabios, más cautos y, extrañamente, más en paz. Cogió una pluma y un cuaderno. Quizás Ricardo tenía razón. Quizás tenía una historia que contar. Julián no pretendía escribir una novela de suspense ni un manual de autoayuda, sino un testimonio honesto, casi una confesión, de su caída y su lenta reconstrucción. Tituló el manuscrito provisionalmente La Galería de los Espejismos. Escribía sobre la soledad que se instala como una niebla densa en la vida de un viudo, sobre cómo el intelecto y la cultura no son armaduras infalibles contra la necesidad primordial de afecto y reconocimiento. Describió con detalle, a veces doloroso, el proceso de seducción de Isabella, las palabras exactas que habían encendido su esperanza, las dudas que había acallado una y otra vez. No se ahorró la autocrítica. Analizó su propia vanidad, el placer que había sentido al ser admirado por una mujer supuestamente más joven y atractiva, la forma en que su orgullo le había impedido escuchar las advertencias de Amelia. Era un ejercicio de humildad brutal, pero necesario. Amelia fue su primera lectora. Leyó el manuscrito durante un fin de semana, en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Es muy valiente, papá», dijo simplemente, abrazándolo con una fuerza que Julián no recordaba. «Creo que esto puede ayudar a mucha gente». Con la ayuda de Amelia, que tenía algunos contactos en el mundo editorial a través de su trabajo, el manuscrito llegó a una pequeña editorial independiente interesada en historias de superación y denuncia social. Para sorpresa de Julián, decidieron publicarlo. La salida del libro no fue un acontecimiento mediático, pero generó un pequeño revuelo en ciertos círculos. Recibió cartas y correos electrónicos de personas que habían vivido situaciones similares, algunas que habían logrado evitar la estafa a tiempo, otras que habían perdido mucho más que él. Descubrió que su historia, lejos de ser única, era un reflejo de una epidemia silenciosa. Algunos lectores lo criticaban por su ingenuidad, pero la mayoría expresaba comprensión y gratitud por su honestidad. Julián incluso fue invitado a dar una charla en un centro cultural sobre los peligros de las estafas románticas en la tercera edad. Al principio se sintió aterrado ante la idea de exponerse públicamente, pero Ricardo y Amelia lo animaron. Subió al estrado con las manos temblorosas, pero al empezar a hablar, al ver los rostros atentos en la audiencia, encontró una nueva forma de serenidad. No hablaba como un catedrático impartiendo una lección, sino como un hombre que había transitado un camino oscuro y había encontrado a tientas una salida. «La soledad es el caldo de cultivo perfecto para estos depredadores», dijo a la audiencia. «Y el deseo de sentirse vivo, de amar y ser amado, no desaparece con la edad. No se avergüencen si han sido víctimas o si han estado cerca de serlo. La vergüenza es el arma del estafador. Hablen, busquen, ayuden». Después de la charla, varias personas se le acercaron para compartir sus propias experiencias. Un hombre mayor le confesó que estaba a punto de enviarle dinero a una joven enfermera rusa que había conocido online. «Su charla me ha abierto los ojos», le dijo con gratitud. En ese momento, Julián sintió que todo el dolor y la humillación habían valido la pena.
Su experiencia, transformada en palabra, podía servir de faro para otros. La vida de Julián no volvió a ser la misma. La pérdida económica había dejado una marca y la cicatriz emocional seguía ahí. Pero ya no era un hombre consumido por la amargura o la vergüenza. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva forma de conectar con el mundo. Seguía visitando el Prado, pero ahora también dedicaba tiempo a su grupo de escritura, a las charlas, a las largas conversaciones con Ricardo y a las visitas más frecuentes y cálidas de Amelia y sus nietos, quienes empezaban a ver a su abuelo no solo como un erudito distante, sino como un hombre valiente que había enfrentado su propia oscuridad y había salido de ella con la dignidad intacta. Seguía visitando el Prado, pero ahora también dedicaba tiempo a su grupo de escritura, a las charlas, a las largas conversaciones con Ricardo y a las visitas más frecuentes y cálidas de Amelia y sus nietos, quienes empezaban a ver a su abuelo no solo como un erudito distante, sino como Una tarde, releyendo un pasaje de su propio libro, se detuvo en una frase. Los espejismos prometen oasis donde solo hay arena, pero incluso en el desierto más árido, si uno busca con atención, puede encontrar pequeñas flores de resiliencia. Sonrió. Sí, había encontrado esas flores, y seguían creciendo.